El Señor les guarde de una manera muy especial. Quiero que hoy hablemos acerca del tema un refugio llamado familia. Un refugio llamado familia. Y en el contexto de este enunciado, un refugio llamado familia, quiero que nosotros, por favor, recobremos en nuestra mente y en nuestra vida el valor que tiene la familia para bendecirnos a todos nosotros. Cierto que sí, en la familia el hombre es bendecido. Un hombre se siente bien cuando tiene una buena familia, una buena esposa, sus hijos. Esto bendice al varón. Pero bendice también a la mujer y bendice a los niños. Pero quiero hacer énfasis especialmente en las nuevas generaciones, que son bendecidas por la familia. ¿Cuántos tenemos hijos? ¿Cuántos tenemos nietos? ¿Cuántos tenemos bisnietos? Bueno, gloria a Dios por esto. Pero hoy quiero enfatizar un refugio llamado familia, pero enfocado especialmente en todos nosotros, pero en las nuevas generaciones. Cuando nosotros vamos al Salmo 112, por favor, abra su Biblia, en el Salmo 112, encontramos unas promesas maravillosas para nosotros, los siervos de Dios, para usted, para mí, que tememos a Dios. Dice en el versículo 1, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. ¿Qué es lo que Dios dice de nuestros hijos y de nuestros nietos? Primero, que nosotros seamos de verdad gente que amamos a Dios, gente que tememos a Dios, gente que respetamos a Dios y a su palabra. Pero aquí hay una promesa para esa gente que teme a Dios. Habla de su descendencia. Está hablando de sus hijos, de sus nietos, pero también de sus bisnietos y también de sus tataranietos. Dice que seremos benditos a 1000 generaciones. Dice, la descendencia de los justos o la descendencia de los que temen a Dios será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Usted debe confesar esto sobre esas nuevas generaciones, sobre sus hijos. Cierto que son generaciones poderosas, benditas en la tierra. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Ahora, hay un contraste en cuanto a esas generaciones bendecidas, porque los padres aman a Dios y lo sirven. Hay un contraste con aquellos que odian a Dios. Es importante entender esto, yo siempre lo recalco. La vida no empezó con nosotros ni terminará con nosotros. Es decir, yo no puedo decir, es mi vida y yo hago con ella lo que yo quiera, porque mi vida afecta a mis hijos, mi vida afecta a mis nietos y mi vida afecta a mis bisnietos y ahí en adelante. Entonces nadie tiene una vida que solo lo afecte a él, nuestra vida afecta a muchas más personas. ¿Estamos de acuerdo? Por eso la palabra de Dios nos enseña de que nosotros tengamos temor de Dios, o sea, respeto por Dios, porque cuando yo tengo respeto por Dios, primero yo recibo bendición, pero mi familia recibe bendición. ¿Estamos de acuerdo? Mi familia es bendecida, mi familia es cubierta con la bendición. Por eso es tan importante el individuo, la persona individual, que cada uno sea consciente de que tiene temor de Dios, porque ese temor de Dios va a traer bendición a sus generaciones, a su familia también, integralmente hablando. Pero hay un contraste, aquí vemos lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios quiere para sus descendientes. Usted debe tomarlo. Mire, las promesas de la Biblia hay que tomarlas y apropiarlas para nosotros. ¿Sí me hago entender? Porque es como que Dios nos ofrece un banquete así y nos dice, hijo mío, tengo esta bendición para ti. Pero muchas veces ignoramos lo que Dios quiere y aunque lo sabemos, no nos importa. Pero ninguno aquí va a ser indiferente, sino que va a decir, esta verdad es para mí y es para mi familia y es para mis descendientes. ¿Lo toman o no lo toman? Entonces vamos a disfrutar de la bendición de Dios. Pero hay un contraste, les estaba diciendo, en cuanto a esto. Si nosotros vamos, por ejemplo, al Salmo 109, vamos un poquito atrás en cuanto a los capítulos de este Salmo, y nosotros observamos aquí qué es lo que pasa con las descendientes de la gente mala. ¿Cierto que sí? Entonces dice la palabra de Dios así, dice desde el versículo 9, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda,
anden sus hijos vagabundos y mendiguen, procuren su pan lejos de sus desolados hogares. El acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo. Es decir, el resultado de vivir en maldad trae un problema a la persona, pero le trae un problema también a su familia. Y aquí, haciendo énfasis en las nuevas generaciones, ¿cierto? Dice la palabra de Dios: sus hijos sean huérfanos, su mujer sea viuda, anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Nadie quiere que sus hijos vivan vagabundos, mendigando, afligidos, pidiendo como una limosna. No, sus hijos y sus nietos no van a ser así, ni pueden ser así, porque sus hijos son bendecidos por Dios. Pero usted tiene que, amén, démosle la gloria a Dios. Pero hoy los llamo a ser personas decididas. No sencillamente personas que escuchan las enseñanzas bíblicas y sí hay un mensaje bonito o una enseñanza interesante. No, esto tiene que hacerse una realidad en nuestra vida y tenemos que dar la batalla por nuestros hijos. Quizá el diablo los quiere ver, claro, no quizá, el diablo los quiere ver en el cementerio prematuramente. Los quiere ver enfermos de enfermedades mentales, enfermedades venéreas. Los quiere ver en una cárcel, los quiere ver en un hospital, los quiere ver adictos a las drogas. Eso es lo que Satanás tiene planeado para nuestros hijos. Pero la Biblia dice que la generación de los justos será poderosa en la tierra. Tiene que levantarse con la palabra. ¿Usted sabe que la palabra de Dios es un arma? La Biblia dice que ella es la espada del Espíritu. Es decir, nosotros vencemos el mal con esta palabra de Dios, no con este libro negro, sino con lo que este libro dice. La Biblia es la palabra de Dios. Es la que nos hace guerreros para pelear por nuestros hijos, por las nuevas generaciones. Pero que haya gente decidida aquí. Aquí se necesita gente no pasiva, sino gente decidida que diga: mis hijos son de Dios. No se los voy a dejar a Satanás. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto que sí? Sino que voy a pelear por esos hijos y por esos nietos y esos bisnietos. Y si, entonces, qué importante esto, ¿cierto que sí? Entonces vamos al punto que hace 2 semanas hubo una noticia preocupante en el país. Porque hablando en el contexto de las vacunas que está diciendo el gobierno que se deben vacunar en contra de la fiebre amarilla, el ministro de Educación en sus declaraciones a la prensa dijo: porque es que en Colombia la patria potestad de los menores de edad la tiene el Estado. ¿Cuántos escucharon esa noticia? ¿Eso es verdad o no es verdad? Bueno, me gusta que están informados. Porque el Código Civil dice que los responsables de los hijos son los padres. Y aquí hay los abogados que me ayuden, ¿cierto que sí? Entonces, nunca en la legislación colombiana el Estado tiene la patria potestad de los niños. Y quiero hacer énfasis en un aspecto que se llama el estatismo. El estatismo, y quiero hoy hablar un poco en contra de esto, en el sentido de que hay sistemas de gobierno que aún le quieren quitar la autoridad a los padres sobre los hijos. ¿Sí me hago entender? Entonces, aunque los hijos, claro, son nuestros, son de los padres, por supuesto, pero ante todo los hijos son de Dios, pero los ha dado para que los padres los cuiden. ¿Cierto? Son los responsables, son los que tienen esa autoridad dada por Dios de esos menores de edad. Es decir, Dios ha puesto estas criaturitas en tus manos, bajo tu responsabilidad, para que tú pelees por ellos, para que no sean personas del mal y que son viciosos y son malos, sino que tú levantes ciudadanos que aman a Dios, que sirven a Colombia y que son prósperos. Pero Dios los ha puesto en tus manos como Padre. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces es importante entender que ningún estado tiene la potestad, bueno, aquí en nuestro país al menos, tiene la potestad sobre la patria potestad de los niños, sino son los padres. Ahora, esto nos hace recordar de cuestiones históricas que han pasado siempre en la historia. Por ejemplo, los ejércitos griegos quitaban a los niños de las manos de sus padres y desde bien pequeños, desde los 5 años, 7 años, los sacaban de sus casas
para formarlos como soldados de diferente imperio. Cierto que sí, eso lo hicieron los griegos, los romanos, pero también en la época más reciente, ustedes escucharon de un hombre llamado Adolfo Hitler, ¿cierto que sí? Fue el líder militar alemán y político alemán y gobernante alemán que le prometió a Alemania darle una prosperidad como nunca, pero él hizo algo. Él, fue tan nefasto que este hombre que se creía como Dios en la tierra, ¿sabe qué hizo? Propició la muerte de 40 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿qué hizo este hombre? Él pasó por encima de que los hijos pertenecen a la familia y él hacía que los jóvenes alemanes procrearan, es decir, tuvieran hijos, pero sin casarse, sino sencillamente él seleccionaba, con sus colaboradores, jóvenes que pues tuvieran relaciones íntimas y procrearan, pero desde que estos niños nacían, los tomaban desde la cuna hasta la edad adulta, los alimentaban, los educaban, los criaban y los hizo su ejército, que ellos morían ciegamente por él. Porque él los arrebató de los senos del seno familiar y los crió para que murieran por él. Y esto ha sucedido mucho en la historia, ¿cierto? Me hago entender que desprenden a los niños de sus familias. ¿Para qué? Para que ellos no respeten familia, no respeten papá, no respeten mamá y se hagan matar, por un sistema o un gobierno o una situación así. Alerta, amados hermanos. Tenemos nosotros que luchar por la familia. ¿Por qué? Porque en la familia es donde estos niños se crían, se fortalecen. Todo lo que se levanta contra la familia no es de Dios. Porque ¿quién fue el que estableció la familia? Dios. Otra noticia reciente, la semana anterior, que fue muy preocupante, fue el testimonio de una mujer en el Casanare, que cuando ella era una niña de 10 años, llegaron unos grupos violentos a su casa y dijeron: nos llevamos a esta muchacha, 10 años. Entonces la mamá se agarró del hombre, en ese tiempo era un guerrillero, se agarró de él y le dice: no, no se lleve la niña, no se lleve la niña. Y se agarraba de los brazos del hombre, el violento, y le dijo: o la deja ir o se gana un tiro. O sea, en otras palabras, la deja ir o la mato. Entonces la niña fue llevada directamente a un campamento y lo primero que hicieron es hacer una fila donde otras niñas de la misma edad, de 10 años, 11 añitos, pues son cosas duras, pero hay que hablarlas en los púlpitos también. ¿Cuántos creen que estas cosas hay que hablarlas también? Porque algunos son todos: ay, no, eso no se debe decir. Por supuesto que sí, porque la Biblia habla de todos los temas y tenemos que hablar de todos los temas y volver a la Biblia, a la palabra de Dios, para arrepentirnos. Colombia necesita arrepentirse de toda la maldad que ha hecho a los niños y a las niñas. Entonces la llevaron y lo primero que hicieron fue, le dijeron, perdónenme la expresión un poquito vulgar, abra las piernas. ¿Qué hicieron? Le colocaron la T de cobre, que es el Duke se llama. Le colocaron ese dispositivo para que, o sea, no pudiera concebir o procrear. Muy bien. A los 10 años no se había desarrollado como mujer y le colocaron ese aparato. ¿Justo o injusto? ¿Es correcto eso o es incorrecto? Bueno, quiero que tengamos conciencia de lo que pasa en Colombia. Entonces resulta que no la dejaron ni que se sanara su cuerpecito y a los 15 días ya la estaban ofreciendo para que fuera usada sexualmente por los comandantes y por los guerrilleros como un objeto sexual. ¿Justo o injusto? Entonces, ¿qué sucedió? Esta no es solo una. Se dice que hay como 16,000 niños en Colombia que fueron sacados así a su temprana edad, a la brava, a la fuerza, para nutrir esos grupos violentos. ¿Justo o injusto? Pero ¿qué hacemos nosotros como colombianos? Sencillamente nos quedamos callados como que aquí no pasó nada. Pero la Biblia dice que eso no es así. Que los niños los debe proteger la familia, porque si la familia no protege a sus niños, pero cuando se permite que la familia se disuelva y que no haya quien proteja a los niños, la sociedad se va a destruir. ¿Sí me hago entender? Hay una lista de más o menos 16,000 niños que fueron sacados, niños y niñas fueron abusados, violados, maltratados y puestos como carne de cañón para que los mataran.
Por eso Colombia tiene que reflexionar y usted tiene que reflexionar, que usted tiene hijos, que usted tiene nietos, que usted tiene bisnietos, pero que usted es un soldado, un guerrero de Cristo y tiene que pelear por esas generaciones. Y yo también, ¿cierto que sí? Porque si se levanta el pueblo de Dios a favor de los niños, orando, fortaleciendo la familia, enseñando la palabra de Dios, fortaleciendo los vínculos de los hogares, Colombia no se la llevará a Satanás, sino que Colombia será un país bendecido, un país lleno de la gloria de Dios. Entonces, qué bueno es esto, hermanos. Son temas fuertes, pero son temas que hay que tratarlos, porque Colombia tiene que volver sus ojos a Dios. Entonces, todo empieza con la pareja. ¿Cómo entonces estamos hablando? Vamos antes de ir a esto de la pareja. Estamos hablando familias fuertes, individuos fuertes. Yo he escuchado en la consejería hombres llorando, diciendo que están muy tristes porque su esposa los abandonó. Y llorando y dice, no puedo concentrarme en el trabajo, realmente no puedo rendir bien. Recientemente un hombre lloraba porque su esposa se fue con otro señor, un hombre profesional, un hombre con un buen puesto, un hombre con un buen cargo, y lloraba. ¿Por qué? Porque no podía concentrarse en el trabajo, porque su esposa lo traicionó y se fue con otro hombre. Es decir, cuando hay adulterio en la casa, el hombre, el varón, se destruye. Pero también se destruye la mujer. ¿Cuántos me están escuchando? Es decir, si las familias no son sólidas, el individuo, el hombre, la mujer, los hijos, se desmoronan. Y por eso Satanás quiere destruir las familias. ¿Por qué? Porque familias débiles, individuos débiles. Entonces nosotros tenemos que luchar por nuestra familia, decirle, Señor, ayúdanos para que nada de esto que hoy están diciendo contra la familia pueda prosperar, sino que nuestras familias sean fuertes. Pero tiene que empezar con nuestras propias familias. Familias fuertes, individuos fuertes. Familias fuertes, sociedades fuertes. Es decir, cuando la familia es fuerte, los países son fuertes. Pero ¿cómo es posible? Escúcheme bien esto. ¿Cómo es posible que un país sea bendecido si algún niño o una persona que entra o lo obligan a entrar a un grupo violento de los que hay en este país, y que el Señor obre y haga justicia en Colombia en este sentido? ¿Cómo es posible? Escúcheme bien, por favor, póngale atención, y este es un mensaje fuerte, pero que el Señor tenga misericordia de Colombia. Le dicen, si usted entra aquí a este grupo, aquí no hay mamá, aquí no hay papá. Si usted tiene que matar a su mamá, la tiene que matar. Dígame, ¿eso es justo o es injusto? A ver, ayúdenme, no se queden tan callados. ¿Es correcto o es incorrecto? ¿Cómo así que la mujer que lo tuvo en el vientre, que lo dio a luz, que lo cuidó, no vale nada? Y si usted tiene que matarla por un grupo que no le va a dar nada, que lo va a llevar es a la muerte. Se tiene que levantar la iglesia a orar y a clamar y a decir, no aceptamos esto en Colombia. Tiene que fortalecerse el temor de Dios en el país. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Cómo es posible eso? Dice, no, si tiene que matar a su mamá. ¿Eso dónde cabe? ¿De dónde viene eso? ¿Eso viene de Dios? No, eso viene del diablo. Ahí vemos la cara del diablo. Entonces, porque la palabra de Dios enseña otra cosa. La palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la faz de la tierra. Estos principios usted los tiene que tomar. Amén, démosle la gloria a Dios. Estos principios los tenemos que establecer en nuestro corazón. Por eso dice la palabra, este libro de la ley estará sobre tu corazón. Esta palabra, estas verdades tienen que estar arraigadas en nosotros y decir, esto es lo que Dios enseña. Tenemos que tener estas verdades en el corazón, en nuestra vida, porque es que la Biblia no es solo cuando de pronto dice, uy, me asustaron anoche, voy a poner la Biblia en el Salmo 91. Para que los demonios no me asusten. No, esto no es un agüero, no es una cuestión de buena suerte. Aquí están los principios, los mandamientos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que cuando los obedezcamos seamos bendecidos. Entonces la familia fuerte, naciones fuertes. ¿Cuántos queremos una Colombia fuerte? Peleemos por la familia. ¿Estamos de acuerdo? Pero también familias fuertes, iglesias fuertes. Es decir, la iglesia debe trabajar, como estamos viendo acá, por la familia, para que las familias sean fuertes, porque familias fuertes, iglesias fuertes.
¿Sí me hago entender? Entonces, amados, yo les animo, demos la batalla por nuestras familias. ¿Y qué es lo que Satanás quiere? Satanás quiere, dice, que se levanten los padres contra los hijos. Cierto, que se levanten. Por eso dice que Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que hiera la tierra con maldición. ¿Qué pasa cuando pelean las generaciones, los papás con los hijos con los papás, que se odian, que no se quieren? Cierto que sí. ¿Qué va a suceder? Va a suceder que va a venir es maldición. Yo coordiné una región muy violenta en el Magdalena Medio. Trabajé allá 5 años coordinando iglesias y pastores. Y se me acercó un pastor y me dijo: pastor, quiero contarle algo. Antes de yo ser creyente, yo era de un grupo violento. Mi papá era de otro grupo violento. Y dijo el hermano, que ya ahora era pastor, dice: yo buscaba a mi papá para matarlo, pero cuando conocí a Cristo, perdoné a mi papá y nos reconciliamos. Eso es lo que hace el evangelio. El evangelio hace que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres. Colombia necesita una reconciliación familiar. Que nosotros digamos: tengo problemas con mi esposa, tengo que arreglar ese problema. La mujer dice: tengo problemas con mis hijos, tengo que arreglar esto. Pero ¿qué quiere decir? En las iglesias tenemos que restaurar nuestros hogares, porque Dios va a bendecirnos a través de la restauración de nuestras familias. Entonces, ojo con eso, como dijo alguien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Creen que esto es bíblico o no es bíblico? ¿Creen que lo que les estoy enseñando es bíblico? Sí, y aunque es fuerte, ¿cierto? Es duro, pero es la palabra, es lo que Dios quiere. Bueno, entonces vamos aquí ya a observar que en la familia es un refugio llamado familia. La familia es muy importante porque es donde podemos ganar para Cristo o evangelizar las nuevas generaciones. Es decir, en la familia es donde las personas deben conocer a Cristo. Ustedes tienen nietos. ¿Cuántos tienen nietos? Tienen hijos y tienen bisnietos. Si usted es un papá, ¿qué es lo primero que debe buscar para sus hijos? Que conozcan a Cristo, que sean salvos. ¿Cuántos me están escuchando? Lo primero que debe buscar un padre es que sus hijos sean salvos. ¿Cierto? Por eso la oración del papá, la oración de la mamá es: salva a mi hijo, salva a mi hija. A veces no es tan fácil, porque ellos tienen la influencia de los amigos, tienen la influencia de la universidad, tienen la influencia de los medios de comunicación, y a veces ellos no quieren seguir a Cristo. Y ahí es donde entra la batalla de los padres. ¿Cierto que sí? De poder orar por ellos, de poderles dar buen testimonio y de llevarlos a la salvación en el Señor Jesús. Primera responsabilidad de los padres, por supuesto, primero su salvación, pero luego que sus hijos sean salvos. La pregunta es: ¿tus hijos son salvos? ¿Tus hijos han conocido al Señor? ¿Tus nietos conocen a Cristo? Primera responsabilidad, porque en la familia es donde deben las personas conocer la salvación en Cristo Jesús. Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y tu casa. Es decir, Dios ha querido que a través de uno que cree en el Señor se abra una puerta para que todos sean salvos. Amén. La salvación en mi casa llegó a través de mi madre. Cierto que sí, ella se convirtió a Cristo. Después nos convertimos al Señor, mi hermana, mi hermano José y yo. Pero después se convirtió mi papá y empezó a llegar la salvación a la casa. Faltan familiares por ser salvos, pero ya se abrió la puerta. Y lo que tenemos que estar reclamando es que todos ellos lleguen al conocimiento del Salvador. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la familia es donde se ganan las personas para Dios. Por eso el libro de Éxodo, y esto lo veíamos hace unas semanas o hace unos meses, dice el libro de Éxodo que debían matar un cordero por familia. ¿Cuántos se acuerdan de esto? Dice que mataran un cordero por familia y colocarían la sangre del cordero en los dinteles de las puertas. Hoy invocamos y proclamamos que la sangre de Cristo está puesta sobre nuestros hogares y que uno a uno llegarán a los pies del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a orar por ellos, ¿cierto que sí? Vamos a estar buscando de Dios, vamos a estar dándoles testimonio, pero no vamos a dejar desanimar, no nos vamos a desanimar hasta que toda nuestra familia llegue a los pies del Salvador.
Entonces, si usted está aquí y sus padres no son cristianos, ya vemos la tarea. Cierto, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros primos, oremos por ellos, pero los vamos a ver llegar uno a los pies de Jesús. Tremendo, ¿cierto que sí? Estaba escuchando un testimonio de una joven que había estado apartada de la palabra de Dios. Pero esto fue reciente y fue a una iglesia y el pastor era un muchacho. Un joven, no como aquí, un joven. Y entonces el joven estaba predicando y la muchacha lo menospreció. Dijo, mi pastor, ¿qué me va a enseñar? Es un peladito, es un joven. Y cuando estaba diciendo eso, el Espíritu Santo le habló audiblemente y le dijo, ¿por qué menosprecias a mi siervo? Yo lo uso a él como te puedo usar a ti si te dispones. Pero ella oyó audiblemente la voz del Señor. La familia de ella orando por ella y Dios le habló de una manera audible. ¿Cuántos creen que Dios puede hablar así? Tremendo. Dios puede orar como Él quiera. Lo cierto es que nuestros hijos llegarán a servir a Dios, los nietos y toda la familia. ¿Cuántos dicen amén? Yo recuerdo que aunque conocí el Evangelio, no me consagraba al Señor, pero mi madre oraba por mí. Yo considero que el poder servir a Dios tiene que ver mucho con la oración de ella. Madres, ustedes son claves en la vida espiritual de sus hijos. Sigan orando por ellos porque ellos llegarán a Cristo, conocerán a Cristo y servirán a Cristo. Josué capítulo 24 verso 15, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Dice, y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos podemos decir, yo y mi casa serviremos a Jehová? Entonces, hermanos, la familia es importante porque es donde las personas conocen a Dios, donde las personas pueden ser alcanzadas. Pero en segundo lugar, la familia es muy importante. ¿Por qué? Porque es donde las personas son discipuladas. Las personas son discipuladas. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6, por favor. Abramos nuestra Biblia. Mire, la familia tiene que ejercer una labor educativa. Escúcheme esto. La familia es la primera escuela. ¿Cuántos estamos de acuerdo con esto? El problema de nosotros en Colombia es que no tenemos este principio y pensamos que la educación está en el colegio, en la escuela, en la universidad. Pero la educación, según la Biblia, está en las manos de la familia. Claro, no les va a usted a enseñar astronáutica a los niños porque usted no sabe astronáutica, ni física cuántica, ni cosas así, porque eso usted no lo conoce. Pero usted sí le va a sembrar en ellos principios cristianos, valores según el reino de Dios. Y es que esos son los fundamentos de la vida. Cierto que aprendan a temer a Dios, a obedecer a Dios, esos son los verdaderos fundamentos. Y después que aprendan toda la cuestión científica, eso lo aprenderán en las instituciones. Pero la educación verdadera, que es la formación del carácter, que lo que es el temor de Dios, que es la obediencia a Dios, que es la fe en Dios, eso se aprende en la casa. Y los padres no podemos dejar esto en manos de un gobierno. Porque como estamos hablando del estatismo, entonces el estatismo es el gobierno como Dios. Dijo por ahí un pensador, dijo, de apellido Hegel, dijo, el Estado es como Dios caminando sobre la tierra. ¿Qué quería decir Hegel? Quería decir que el Estado controla todo. Entonces dicen, los hijos no son de los padres, los hijos son del Estado. Dicen, la educación no es de la familia, la educación es del Estado. Entonces se vuelve como un Dios que controla todo. Y un caso muy claro es lo que pasa hoy en Corea del Norte. Usted sabe que en Corea del Norte, ¿cuántos han escuchado de Corea del Norte? El gobierno de Corea del Norte tiene una lista y unas fotos de los peluqueados que son permitidos.
Entonces está la lista y dice, estos son el corte de cabello permitido por el gobierno para hombres y para mujeres. ¿Qué quiere decir? Que es un gobierno que absorbe tanto a la gente que hasta le dice cómo se debe peluquear. ¿Es justo o es injusto? ¿Cierto? Entonces, si una señora quiere el cabello de una forma diferente, dice no, no puede. Quiere unas extensiones diferentes, no puede. ¿Sí me va a entender? No puede. Quiere hacer algo diferente, no puede. ¿Por qué? Porque el gobierno dice no puede. Entonces eso es el estatismo que controla hasta el peluqueado. Entonces la iglesia tiene que despertar y entender que eso es como algo que va tomándose poquito a poco, con discursos que se dicen acá, con palabras que se dicen allá, y cuando menos espera ya uno puede decir nada, ni siquiera elegir cómo se peluquea. Entonces se ha dicho que la educación está en manos del Estado. La educación tiene que volver a las manos de la familia, pero con un manual educativo que se llama la palabra de Dios. Por eso leemos nosotros en el libro de Deuteronomio, por favor, capítulo 6. Mire tan importante que es la familia. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, ¿cierto? Y leemos el versículo 6 y 7. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces lo que le está diciendo a los padres es que el manual de comportamiento, el manual de enseñanza es la palabra de Dios, pero estará sobre el corazón de los padres. Y estas dice, las repetirás a tus hijos, o sea, las enseñarás a tus hijos. ¿Usted sabía que la responsabilidad de los padres es enseñarles palabra de Dios a los hijos? ¿Lo haces o no lo haces? Y esta es una gran falencia que hay en Colombia y que hay en la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque los padres no queremos enseñarle palabra de Dios a los hijos. ¿Usted se sienta con su hijo y le dice, vamos a leer la Biblia? Se sienta con su hijo y le dice, venga, todos los días, no de vez en cuando cada 5 años. Venga, vamos aquí en Génesis capítulo 30, capítulo 25. Mire, vamos en el versículo tal, leamos acá, yo le voy a enseñar. ¿Lo haces o no lo haces? Si no lo estás haciendo, estás llevando a tu hijo al fracaso. Escuchemos, tenemos nosotros que abrirle la Biblia y enseñarle a los hijos la palabra de Dios. Pero realmente no se hace. Entonces, ¿qué sucede? Estamos incumpliendo lo que el Señor dice, que el verdadero discipulado y educación se hace en casa. Entonces, volvamos a esto. Nosotros decimos, para eso lo llevo a la iglesia. Pero la pregunta es, ¿los niños están en la iglesia cuánto tiempo en la semana? ¿2 horas o quizá 1 hora? ¿O hora y media? ¿Cuánto está a la semana? ¿Cuántas horas están los niños en el colegio diariamente? 6 horas, 8 horas y en algunos casos más horas. Todos los días, desde temprano hasta cierta hora. Y en esas 6, 7, 8 horas, ¿qué les enseñan? Muchas veces le enseñan ideología de género. ¿Qué es la ideología de género? Le dicen, no niño, es que usted no es niño. Si usted quiere ser niña, puede ser niña, siendo niño. No sé si me hago entender. ¿Qué le están enseñando? Le están enseñando muchas cosas que aparte, digamos, de la geografía, de las matemáticas, de todo esto, le están enseñando ideologías contrarias a la palabra de Dios. Y los tienen 6, 8 horas diarias. Pero con ellos no oramos diariamente. ¿Cuántos me están oyendo? No se me distraiga. No oramos con ellos diariamente, pero están 6, 8 horas en el aula. Y pensamos que en la iglesia van a hacer la obra de enseñarles teniéndolos 1 horita semanal. Y el colmo de los colmos es que algunos papás se congregan cada mes. Levanten la mano. Algunos cada 3 meses. Y otros dicen,
como le dije a una señora, le dije, hermana, ¿y usted por qué no trae al niño? Bueno, una familia importante, de cierto nivel. Le dice, no, es que mi hijo está aprendiendo tenis. Y le dio por aprender tenis el día en que el niño viene a clase a la iglesia. ¿Cuál será el futuro de ese niño que cambia a Dios por una raqueta? ¿Qué será la vida de ese niño? ¿Qué será la vida espiritual? Entonces, ojo, en la familia debemos pedirle al Señor, ayúdanos a formar esas nuevas generaciones, a enseñarles la palabra de Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo en este sentido? ¿Cuál fue la voluntad de Dios y es la voluntad de Dios? Génesis capítulo 1, por favor, abramos la Biblia. ¿Tienen Biblia? Yo sé que sí. Abramos la Biblia y dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Aquí nos habla de algo que tenemos que volver. El fundamento de la familia es el matrimonio. Digan amén. Es cierto que sí. Entonces resulta que la familia tiene un fundamento en el matrimonio y esto es muy poderoso. Por eso yo sé que muchos han cometido muchos errores en esto, pero no se sienta culpable ni se sienta mal. Pero volvamos al orden bíblico. El orden de la familia, el orden de la estructura familiar es el matrimonio. El Señor dice que no era bueno que el hombre estuviese solo, que le haría ayuda idónea para él, ¿cierto? Esto lo encontramos en Génesis, pero también en el versículo capítulo 2, versículo 24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces el fundamento de la sociedad real y de la familia es el matrimonio. Entonces, ¿qué es el matrimonio? Es la unión de un hombre y una mujer. ¿Cierto que sí? Bueno, voy a ir rápido porque el tiempo ha pasado. Entonces, un hombre y una mujer, ¿qué quiere decir? Que no es un hombre y tres mujeres, sino un hombre y ¿qué? No es una mujer y dos hombres. Hay en algunas culturas, en el Islam y en el mormonismo, y al iniciar, donde había la poligamia, un hombre tenía varias mujeres. Esto también se ve en algunas tribus y en el Islam también se ve. Pero hay otro que es al contrario, que la sociedad permite que una mujer tenga varios esposos, o sea, legalmente casada con 3 o 4. Poliandria, gracias, eso, la poliandria. Eso lo vimos. Entonces, la poliandria es que una mujer se puede casar con 3. Pregunto, ¿eso es justo? ¿Eso agrada a Dios? No, no agrada a Dios. Pero las sociedades son muy perversas. Han llegado en Europa y en algunos países donde dice que un hombre se puede casar con un animal. ¿Sí me hago entender? Y usted dice, pero qué barbaridad. Y eso es lo que vive el mundo. Hay leyes donde dicen que la persona se puede casar con un perro, se puede casar con lo que sea, con un animal. Y eso está avalado por leyes de países. ¿Qué les parece? Entonces, por eso es que la familia, desde sus inicios, se le coloca dinamita en sus fundamentos, y al destruir la familia, destruye a los padres, a las mamás, a los niños, y se vuelve una sociedad destruida. Son cosas reales, terribles, pero que nosotros tenemos que predicar en contra de eso, porque muchas veces hay un adormecimiento en los mismos cristianos y todo lo que nos digan lo vamos aceptando. Bueno, entonces un hombre y una mujer, pero basado en una relación de pacto. Ojo con eso. Vamos al libro de Hebreos capítulo 4, dijimos, creo que es 12:4. Honrosos sean todos el matrimonio, lo vimos esta mañana. Aquí está Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Entonces, no hay mucho tiempo para explicar, pero Dios ha querido que la familia se establezca a partir del matrimonio. ¿Y qué es lo que hace el matrimonio? Un hombre y una mujer que se aman, pero que se comprometen en un pacto. Un pacto que no se rompe. Es un pacto hasta la muerte. ¿Sí me hago entender? Y esto tenemos que recuperarlo en las iglesias, porque se ha descubierto que de 100 parejas que se casan
en las iglesias cristianas, 50 de esas parejas se separan y se divorcian. De 150. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces hay una crisis en el matrimonio porque la gente no recuerda que el matrimonio es un pacto para toda la vida. No hasta que se cruce el que tiene dinero, ¿cierto que sí? Dice, no, este tiene más plata, yo dejo a este otro bobo y me voy con este que tiene plata. Perdónenme la expresión, pero el mundo hoy es así. Y pasa una de líneas perfectas, dice, no, ya mi esposa está muy viejita, prefiero 2 de 25 que una de 50. No se rían porque eso es en serio. Entonces, ¿qué pasa? Este es el mundo pagano, pero la Biblia enseña que hay un pacto hasta la muerte. Vuélvele el corazón a tu esposa, a tu esposo, y si la crisis familiar, es decir, la crisis de pareja está fuerte, Jesucristo puede restaurar tu matrimonio. ¿Cuántos creen que el Señor restaura matrimonios? Damos la gloria a Dios, así es, pero tenemos que volver a los principios de la palabra. Y tenemos que dar la batalla por nuestras familias, por los principios familiares. ¿Por qué? Porque está en juego nuestra propia vida. Está en juego nuestros hijos, está en juego nuestra familia, está en juego nuestro país. Tenemos que volver a los principios de la palabra y va a haber restauración. Y el diablo no podrá destruir a Colombia, sino que Dios bendecirá a Colombia. Pero estamos volviendo al punto de que en la familia entonces se conoce a Dios. Segundo, en la familia se discipulan las generaciones para Dios. Y quiero hacer mucho énfasis en esto. Por lo menos, hermano, diariamente enséñele la palabra de Dios a su hijo. Dígale, explíquele, mire, usted va a ir al colegio y allá le van a decir que usted es niño, no, que usted es niña. ¿Cierto? Le van a enseñar que nosotros somos sus enemigos. ¿Sabe que hoy se enseña que los padres son los enemigos de los hijos? ¿Usted sabía eso? Dice, no, los grandes enemigos de los jóvenes son sus padres. ¿Cuándo los padres son enemigos de los hijos? Mujer que está aquí, ¿usted considera que usted es una enemiga de su hija? Hombre que está aquí, ¿usted se considera un enemigo de su hijo? ¿Quiere usted destruirlo, quiere acabarlo? Pero eso es lo que hoy se enseña, que el peor enemigo de los hijos son sus padres. Claro, nosotros ni nos damos cuenta, pero eso es lo que se dice diariamente en las universidades, lo que se dice en los colegios, porque ellos quieren desarraigar a los hijos de sus padres. ¿Para qué? Para que no haya honra hacia los padres. Y al no haber honra hacia los padres, ¿qué va a pasar cuando no hay honra hacia los padres? Recuerden ese texto de Malaquías. Haré volver el corazón, o Zacarías, me ayudan. Haré volver el corazón de los padres hacia los hijos, para que no venga maldición sobre la tierra. Ayúdeme con el versículo, por favor, David. ¿Cierto que sí? Y lo vamos a leer literalmente. Entonces la palabra del Señor nos habla de esto. 4:6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga y hiera a la tierra con maldición. ¿Qué es lo que la sociedad está diciendo? Que los padres no valen nada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los hijos dicen que sus padres no valen nada, que son un estorbo, óigame bien. Es que hay unos que se duermen, hermano, créeme. Cuando empiezan a menospreciar al papá porque ya es viejito, porque ya no puede ni caminar. Ojo con eso. Dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la faz de la tierra. ¿Es así o no es así? Así que si tú tratas a tu padre mal, si tú lo menosprecias, tienes que arrepentirte, porque por eso es que has tenido tantos problemas en la vida. Tu papá, tu mamá pueden haber cometido muchos errores, pero tú no eres el juez de ellos, ni los puedes pisotear. Más bien tienes que buscar la reconciliación. Tienes que buscar la forma de cómo volver el corazón. ¿Para qué? Para que no venga maldición, sino que vengan bendiciones. Hoy proclamamos que sobre nuestras vidas se van las maldiciones y viene la bendición de Dios, porque volvemos a la palabra del Señor. ¿Cuántos toman esto como una verdad que es la palabra de Él? Amén. Entonces, escúcheme bien, por favor, porque el tiempo ha ido pasando. Es importante entender que en la familia es donde se forman generaciones poderosas, y ahí se cumple lo que dice el Salmo: la generación de los justos será poderosa en la tierra. Yo sé que hemos cometido muchos errores, pero luchemos y volvamos al orden bíblico, y el Señor va a tener misericordia y va a restaurar esas nuevas generaciones. Bueno, pero importante entender esto es que
se debe ver la batalla en la familia. El Señor quiso en el libro de Génesis, lo habíamos visto. Leamos capítulo 1 de Génesis, perdón, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Por eso volví un poquito atrás a volver a que la familia empieza con el matrimonio. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Este fue el mandamiento que Dios le dio a la primera pareja de casados, porque Dios mismo los casó. ¿Qué les parece? Dios mismo los casó. ¿Y cuál fue el mandamiento que les dio? Fructificar. Fructificar es crecer como persona, es madurar como persona, ser una persona más conforme al corazón de Dios. Dice fructificar, pero también les dijo: multiplicaos. ¿Qué quiere decir? Que debían tener hijos. Uno de los propósitos del matrimonio es tener hijos. Hoy en día los jóvenes no quieren tener hijos. Cuando hacemos las clases prematrimoniales, llegamos al último punto que yo les comparto, es que el matrimonio fue dado por Dios para tener hijos. Y ahí es donde se me revelan los jóvenes: no, hijos, no, mire cómo está de cara la vida, mire cómo está este mundo de malo, mire todo lo que pasa, y entonces no quieren tener hijos. Es increíble, hermanos, que por esa conducta y esa forma de los cristianos que ya no quieren tener hijos, aún continentes enteros se los estamos entregando a Satanás. Y le voy a dar un ejemplo: Europa. Europa se consideró cristiana por muchos siglos. ¿Cuántos me están escuchando? Pero hoy se dice que de aquí a unos años Europa ya no será cristiana, sino que Europa se declarará musulmana, islámica. ¿Y por qué? Porque los cristianos europeos no quisieron tener hijos. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Y qué pasó? Llegaron los inmigrantes de África, llegaron los inmigrantes asiáticos, ¿cierto? Con la religión islámica, y ellos en el Islam la gente tiene de a 5 hijos, de a 6 hijos. Entonces, ¿qué pasa? Conquistaron a Europa solo teniendo hijos. ¿Por qué? Porque cada niño que nacía en la religión islámica le enseñaban a hacer en su religión no cristiana, sino islámica, o sea, totalmente contraria al cristianismo. Y teniendo hijos, de a 5 y 6 hijos, hoy ellos son los alcaldes de las grandes ciudades de Europa. Pronto serán los primeros ministros y pronto estarán invadido todo lo que es los congresos, los parlamentos, los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque sencillamente los cristianos dejaron de tener hijos. Ahí es donde se ve la sabiduría de la palabra de Dios. Ahora, yo le pregunto: ¿quién es más sabio, Dios o nosotros? Entonces Dios ha querido que sí, que procreemos, pero que no sea solo procrear y procrear, como cuando yo estuve predicando en México y un hombre se me acerca y dice: no, pues yo tengo como 14 hijos, pero papá es el que sencillamente produce hijos y yo ni los conozco, esos están regados por todo México. ¿Usted sabe qué sentí en mi corazón? Bueno, después les cuento, pero qué indignación tan tremenda. Que tienen hijos y tienen hijos regados y tienen hijos regados, si me hago entender, padres, hombres irresponsables que no entienden que tienen que responder por esos hijos. Por eso Dios ha establecido el matrimonio, el hogar, para que estos niños sean formados en el temor de Dios. Mire, si usted forma bien estos hijos van a ser bendición para ellos mismos, para usted y para Colombia. Entonces es el lugar donde se forman las nuevas generaciones. Pero el último punto que quiero mirar es el siguiente: es que en la familia es donde se brinda el amor y la protección. ¿Cuál es el compromiso que deben tener los padres para los hijos? Dice la palabra: si alguno no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Es decir, que el padre cristiano debe dar lo máximo que pueda por sus hijos. En todo sentido: espiritualmente, económicamente, intelectualmente, espiritualmente. ¿Cierto? Debe ser un proveedor, y el papá y la mamá deben procurar que esos niños tengan todo en la medida de las posibilidades. ¿Cierto que sí? Que tengan lo que necesiten. El padre se debe dar por los hijos y la mamá también, para levantar esas nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque esto es recíproco. Es decir, hoy el niño necesita tu mano. Hoy el niño necesita tu ayuda. Hoy el niño necesita que tú lo nutras, que tú lo alimentes. Hoy el niño necesita que tú lo levantes, porque el niño va a crecer y el niño después te levantará a ti.
Entonces, ojo con eso. Dios ha querido que levantemos bien los niños, les demos una formación espiritual, los ayudemos en todo. ¿Por qué? Porque estamos levantando generaciones piadosas que luego ellos nos van a ayudar a nosotros. Mire, y eso a veces no se ve o no se entiende, ¿cierto que sí? Pero ¿qué ha querido Dios? Que cuando alguien está en crisis, no corra para que el gobierno le dé una limosna. ¿Cuántos me están escuchando? Y dice, ¿qué programa del gobierno me va a ayudar? O aún, ¿qué me va a ayudar la iglesia? La iglesia debe ayudar, el gobierno debe ayudar. Pero el lugar donde se debe ayudar a las personas necesitadas es en la propia familia. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces eso lo establece la palabra de Dios. Y es importante que volvamos a esos parámetros de la palabra de Dios. Y vamos a leer el texto que alguien estaba mencionando aquí. Primera Timoteo capítulo 5. Por favor, abramos la palabra, la Biblia allí. Primera Timoteo capítulo 5. Vamos a mirar, por favor, allí esta porción de la palabra de Dios. ¿Cierto que sí? Bueno, ¿qué dice esta escritura? Aquí lo tenemos, a ver, hermanos, me colaboran. Primera Timoteo 5, versículo 3. Escuchemos esto. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia, a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. ¿Les parece que esto es justo, que es correcto? Entonces es importante. Versículo 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, ojo con esto. Así como los padres nos dieron el apoyo cuando éramos niños, cuando estábamos débiles, cuando quizá nos enfermamos y estábamos muy frágiles y nos ayudaron, ahora nos corresponde a nosotros ayudar a nuestros padres. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso lo enseña la palabra de Dios y eso está en el marco de la familia, ¿cierto? Porque la familia tiene que ser solidaria, la familia tiene que ser quien ayuda a las personas que necesitan. Mire el versículo 16, ¿cierto? Dice la palabra de Dios, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que había en ese tiempo, decía, no, que las viudas que haya en la iglesia, que la iglesia sea la que responde por ellas. Pero ¿qué es lo que aclara el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice, mire, no debe ser la iglesia, sino la familia. Si estas viudas han tenido hijos y tienen nietos, que ellos velen por estas viudas y la iglesia no sea cargada por esto. Muchas personas dicen, ¿y la iglesia qué le va a dar a mi mamá? ¿Y la iglesia qué le va a dar a mi papá? Él va a culto. Pero esa señora y ese señor son unos tacaños que no le dan ni para el bus al pobre viejito. Pero sí quieren que la iglesia tome la responsabilidad de esta persona. La Biblia habla hasta de estos temas. ¿Qué le parece? La Biblia dice que los que tienen ancianos, ancianas y viudas, vean por ellos. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, ¿cierto que sí? Y si ya llega un caso en que de verdad no tiene quien le ayude, pues la iglesia también debe ayudar, indudablemente que sí. Pero primero está la familia. No sé si me hago entender. Ahora, pero cuando la familia es detonada desde los mismos cimientos y cuando el diablo hace cosas terribles contra la familia, entonces, ¿qué protección tendrán los ancianos? ¿Qué protección tendrán los enfermos? ¿Dónde irán a parar? Pues, o sea, van a ser destruidos. ¿Por qué? Porque el enemigo ha destruido el fundamento donde la gente es protegida, que es la familia. Entonces, ¿qué quiere decir? Demos la batalla por la familia. Quizá algunos dicen, no, ¿sabe que no me convence? Yo no lo quiero convencer. Yo lo que le he explicado es la palabra de Dios. Y creo que si usted cree la palabra de Dios, le va a ir bien. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto que sí? O sea que el problema es con la palabra de Dios y usted. Y conmigo, o sea, Dios conmigo por su palabra. ¿Cuántos creen que esta palabra es verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo les animo. Oremos sobre esto, estudiemos este tema, abramos nuestra Biblia. Miremos otra vez la grabación de la enseñanza, estemos orando, digámosle al Señor, Señor, ¿en qué estoy fallando? ¿Qué está pasando con mi familia? Señor, dame la victoria. ¿Por qué? Porque ninguna familia es perfecta.
Digan, no, es que mi familia es celestial. No hay familia celestial. Alguna cosita por ahí puede haber, pero en Cristo tenemos la victoria. Entonces, conclusión, quiero que hagamos especialmente énfasis, hermanos, en que nuestros niños no van a ser presa de ese sistema que los destruye, que los acaba, que los lleva a la muerte, a la violación, a la violencia, a las drogas. Lo que hemos visto, ¿cierto? Que es al principio. Que nuestros hijos no serán para que Satanás los devore y los acabe. Los nietos, los bisnietos, que no serán para que el diablo los destruya. ¿Por qué? Porque hay un pueblo guerrero por su familia y por sus nuevas generaciones. Que la maldición que Satanás ha enviado contra estos niños la vamos a cortar, la vamos a anular. Cierto que sí, en el nombre del Señor Jesucristo, pero que vamos a guerrear y en vez de maldición veremos la bendición de Dios sobre nuestras familias. Si usted cree esto, vamos a orar. ¿Les parece bien? Vamos a orar, pongámonos en pie por favor y vamos a orar por nuestras familias. ¿Cuántos estamos aquí? Por favor, colóquese en pie, vamos a orar. Amén, vamos a orar, póngase en pie por favor. Bendito Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, ¿dónde están los que oran? ¿Dónde están los que oran? Padre, en el bendito nombre del Señor Jesús, hoy reconocemos, Señor, que la familia tú la diste, Señor. En el nombre de Jesús, por favor, levántese allí. Quizá en este momento usted se acuerda y dice, en mi casa eso es un campo de batalla, eso estamos que nos acabamos, nos odiamos, estamos pero mal. Dile, Señor, ayúdame, porque es que, hermanos, tenemos a veces grandes problemas familiares. Problemas entre esposos, problemas con los hijos, dificultades con la familia. Y yo sé que aquí hay personas, estoy seguro que aquí hay personas que están luchando con esto. Y ustedes están diciendo, yo ya no aguanto más esto.